A todo esto también podemos sumarle la dimensión psicológica o psíquica, el plano psíquico, que es en la teoría de medicina china tenemos esta distinción, sobre todo se habla de emoción como algo negativo en el sentido de que puede representar una fuga de energía, un drenaje cuando está en exceso. Entonces, el elemento tierra es la preocupación, el sobrepensamiento, el elemento fuego es la ansiedad, por ejemplo, o la euforia, el elemento metal es la tristeza o el duelo, el agua es el miedo o la soledad, y la madera es la ira o el enojo. Y hay una correspondencia, estos serían como emociones yin, y después tenemos las emociones yang, que le llaman también virtudes, que sería como el aspecto positivo a cultivar, que es la confianza para la tierra, la paz o el orden para el fuego, la integridad o justicia para el metal, la sabiduría para el agua y la benevolencia o la compasión para el elemento madera. Entonces, también en el plano psíquico tenemos aspecto positivo y aspecto negativo, que pueden estar representados por los elementos y por lo tanto por los trigramas. Ya vamos a ver ejemplos de aplicación en breve. Entonces, en la dimensión psicológica podríamos hacer esa representación de los trigramas. Cada trigrama podría estar representando un estado emocional, ya sea positivo, que son los que están en la rueda interna, como virtud, o negativo, o yin sería, que son los que están en la capa más externa, como representación, por ejemplo. Y a todo esto ya empiezan a jugarse las relaciones entre los elementos. Por ejemplo, cómo puede quizá, por dar un ejemplo, la ansiedad generar miedo, por ejemplo, o la preocupación generar miedo. Son estados distintos, ¿no? ¿Cómo puede, por ejemplo, la tristeza afectar la expresión del elemento madera, por ejemplo? Entonces, así, o al revés, ¿cómo puede el enojo alterar, por ejemplo, en un ciclo de rebelión, la integridad? Afectar, siempre la emoción negativa puede estar afectando a la virtud, o bien la virtud sobreponerse y hacer una influencia positiva sobre esa emoción negativa. Todo eso lo podemos empezar a analizar cuando estemos observando un hexagrama y las correspondencias. Ahora, cuando hablamos de la construcción del hexagrama, por ejemplo, uno de los métodos que se puede utilizar es dividir el cuerpo en 6 partes, donde cada parte va a representar una línea, va a tener una naturaleza yin o yang. Por ejemplo, yang es una línea entera, yin es una línea partida, y vamos a tener del cuello para arriba la línea 6, siempre se construyen de abajo hacia arriba los trigramas, los pies y las piernas sería como de la rodilla para abajo, la primera línea, la segunda entre rodillas y muslos, la tercera el bajo abdomen, la cuarta el abdomen superior y la quinta el pecho. Entonces ya acá en el medio vamos a tener, por ejemplo, lo que son los 3 chiao, las 3 cavidades, también las podríamos tener representadas en estos 3 sectores, ¿no? Pecho, abdomen superior y abdomen inferior, por ejemplo, en cada una de las líneas. Quizá acá, incluso en este caso, yendo un poco más lejos, es como el trigrama nuclear superior va a representar los 3 chiavos o 3 cavidades. ¿Y cómo se construye esto? Bueno, analizando, por ejemplo, un paciente si tiene sintomatología, marcar qué partes del cuerpo presentan síntomas. A veces los pacientes tienen síntomas que uno a priori no relaciona con una configuración patológica. Por ejemplo, aparece, no sé, algún dolor en los muslos, o en los pies, o en las manos. Bueno, uno puede tomar un registro y empezar, así como en la medicina china, por ejemplo, cuando se hace observación de la lengua, uno registra qué se observa en cada zona, simplemente registrar, por ejemplo, qué zonas del cuerpo están activas, y después determinar si es un síntoma yin o un síntoma yang. Y una vez que uno tiene un hexagrama construido, ya sea con los síntomas del paciente o con esta construcción que les presentamos, empezar a ver, por ejemplo, cómo se relacionan los elementos entre sí. Siempre en los elementos vamos a ver que cada elemento siempre está relacionado con los otros. Por ejemplo, si nos paramos en el elemento madera es generado por el agua, el elemento madera es controlado por el metal, el elemento madera genera a su vez al fuego y controla a la tierra. Entonces, todos los elementos se asocian
todos con todos. O sea, todo está relacionado con todo. En este caso, a través de estas dinámicas. Hay ciclos fisiológicos o sanos y hay ciclos patológicos o que demuestran una alteración sobre la cual tenemos que intervenir, por ejemplo, ya desde un nivel terapéutico. Un ciclo fisiológico se puede convertir en un ciclo patológico cuando se altera algo. ¿Y cómo lo llevamos a la relación entre los trigramas? Bueno, como cada trigrama se corresponde a un elemento y vamos a tener trigrama inferior y trigrama superior, podemos pensar en el trigrama inferior afectando a el trigrama superior, como dirección del movimiento. Siempre construimos de abajo, ¿no?, hacia arriba. Entonces es el trigrama inferior que afecta al trigrama superior. En los ciclos de, por ejemplo, generación, como les había dicho, puede ser el ciclo de generación, se puede convertir en ciclo de agotamiento, es decir, que la energía vaya en exceso, por ejemplo, a un elemento. Supónganse, si nos paramos en el elemento madera, la madera genera el fuego, pero si el elemento fuego está en exceso, puede agotar la energía del elemento madera, ¿no? O si el elemento madera está en exceso, puede oprimir a la energía del elemento tierra, que en lugar del ciclo de control, que es fisiológico, que es un apoyo, una ayuda, así como, por ejemplo, el hígado genera la bilis y eso ayuda en la digestión, si el hígado está en exceso, empieza a intervenir, a interferir, a interrumpir la dinámica del vaso y el estómago. Ese es un ataque, se dice transversal o en el eje madera-tierra, muy conocido en la medicina china, por ejemplo. Y así cada ciclo también se puede transformar, por ejemplo, el ciclo de control se puede transformar en oposición o rebelión cuando, por ejemplo, si la madera está en exceso y el metal que lo debería controlar está en deficiencia, entonces se dice se revela el elemento madera y oprime o se revela contra el elemento metal. También hay otros ciclos, por ejemplo, un factor patógeno de un elemento puede transmitirse a otro, por ejemplo, la humedad del elemento tierra se puede transmitir al elemento metal, o como flema. Y así siempre es el de abajo, en este caso, afecta al de arriba. Ahora, el trigrama inferior también puede representar en el interior y el trigrama superior puede representar en el exterior. Esa es otra forma de interpretarlo. Entonces puede ser o bien, por ejemplo, un factor patógeno o un órgano y su energía en exceso afectando a otro, o en la superficie, que sería trigrama superior o un canal, un factor patógeno o una energía, y en el interior otra cosa que esté reaccionando a eso. Bien, entonces esa va a ser un poco la idea que vamos a utilizar para empezar a explorar estas dinámicas de las relaciones. Por ejemplo, en este caso, bueno, es la Tierra afectando, acá podríamos pensar que podría ser o el fuego o la montaña. Bueno, ¿qué representa? Bueno, el vaso que afecta al corazón o el vaso que afecta al estómago, y ahí empezar a ver cuál puede ser el órgano asociado, el patógeno asociado, si se corresponde o no con los síntomas del paciente, porque siempre vamos a tener que basarnos en qué nos presenta el paciente como sintomatología y a partir de ahí construir y empezar a analizar, no forzar el proceso inverso, es decir, no imaginarme, que eso para mí es uno de los errores que se pueden llegar a cometer, que es obtener un hexagrama, por ejemplo, con algún método aleatorio, y luego querer hacer una interpretación forzosa de la idea previa que yo tengo sobre el paciente, que el paciente a lo mejor no tiene esa sintomatología. Para mí ese es el camino equivocado, con el cual, por ejemplo, yo personalmente no coincido con Miki-Shima, el autor de Medical I Ching. Si bien él tiene toda su experiencia que lo respalda y que lo lleva a publicar esa obra, yo creo que querer a priori establecer un diagnóstico sin correlación con la sintomatología del paciente es empezar por el mal camino, empezar por el camino equivocado. Sino que tiene que ser al revés. Primero observar al paciente y después empezar a hacer las correlaciones. Bien. Entonces, bueno, como les decía, siempre teniendo en cuenta los ciclos de la dinámica de las 5 fases, Wu-Jing se traduce como 5 elementos, pero en realidad Jing significa movimiento, fase, 5 etapas, es decir, no es un elemento en cuanto a una idea estática o sólida, sino así como el ciclo de las estaciones son dinámicas, son estados transitorios, también son cuestiones que no se quedan quietas, sino que están vivas y mutan. Por eso
la idea de mutación y cambio, que yo creo que está también presente en la idea de yin como fase y no como elemento. No es las 5 sustancias, por ejemplo, son los 5 movimientos, se podría traducir esto. Entonces me está hablando de relaciones dinámicas de la energía. Bien. Bueno, entonces un poco esa es la propuesta, los hexagramas como guía para el diagnóstico, sobre los cuales pueda buscar patrones energéticos y a partir de ahí utilizarlos como guía para el tratamiento. Un ejemplo con el que podemos trabajar, tenemos el hexagrama número 18, que se traduce normalmente como el trabajo en lo echado a perder o algo que está en descomposición, ¿no? Y tenemos abajo Shun, el viento, arriba la montaña Ken, que habíamos dicho Ken es, bueno, elemento tierra, representaría, por ejemplo, al estómago, que es tierra yang, y viento es madera yin. Entonces sería el hígado operando sobre el sobre el estómago. Acá tenemos el eje transversal, como les decía, que es uno de los casos más comunes en la medicina china, un exceso en el elemento madera que termina afectando al elemento tierra, por ejemplo. ¿Qué tipo de exceso puede ser? Y si no es un exceso en cuanto a la alimentación, que serían alimentos fritos y grasos, puede ser un exceso normalmente emocional, por ejemplo, la familia de emociones de la ira, la frustración, el enojo, los celos, la envidia, etcétera, tener una alteración a nivel del órgano y eso oprime el funcionamiento del estómago, desestabiliza al estómago y podría generar también síntomas físicos como falta de apetito o una digestión incompleta, por ejemplo, o también podría generar síntomas psíquicos, por ejemplo, como desconfianza y preocupación, que serían como las emociones yin negativas del elemento tierra. Ahora, si lo representamos, este hexagrama, en este homúnculo, vamos a tener la línea superior, sería la cabeza, pueden haber síntomas en la cabeza, como normalmente el canal del estómago, por ejemplo, parte de la cabeza y parte de los ojos a la boca y sube hasta la sien y después desciende, entonces se podría manifestar en esta área de la cara, como normalmente a veces la ira, normalmente se dice que asciende el yang del hígado y se manifiesta a veces como cara roja, ojos rojos, dolor de cabeza, etcétera, por ejemplo, como también se podría manifestar en el bajo abdomen, que está representado por la tercera línea, o en el área de los muslos, quizás, por ejemplo, que está representado por la segunda línea. Y también, obviamente, la zona en el medio de las dos, que es toda la zona genital y de sistema reproductor. Por ejemplo, esto es un ejemplo de aplicación concreto. Entonces, si el paciente presenta síntomas a nivel de la cabeza, podríamos decir, bueno, en la cabeza, sexta línea. ¿Y dónde más presenta síntomas? Y a veces se manifiesta quizá en la evacuación, por ejemplo. Uno a priori dice, bueno, puede ser que esté afectado el intestino delgado, el intestino grueso, pero no necesariamente. Quizá es solo una manifestación de un problema que viene de más arriba, en el sentido de que venga del estómago o del hígado. Podría haber manifestación, por ejemplo, a nivel de las manos, porque la tierra representa las manos también, o de los muslos, como les decía. Entonces, son lugares en donde puedo buscar más información. De hecho, se dice que la extensión también del elemento madera son los tendones y las uñas. Podría buscar ahí si hay alguna manifestación en esos lugares que validen, por ejemplo, esta hipótesis de diagnóstico. Entonces, este es un ejemplo de aplicación. Otros ejemplos podríamos dar. Después, antes de ir a otro ejemplo de aplicación, quería que fuéramos a, por ejemplo, ¿cómo lo traduzco esto en el tratamiento? Bueno, tenemos por un lado la teoría de los puntos Yu antiguos, que esto lo vamos a estudiar cuando veamos cada uno de los 64 hexagramas. En este caso, si teníamos madera afectando a la tierra, podríamos buscar, por ejemplo, si fuera una condición de exceso, bueno, según la teoría de los Yu antiguos, tendría que buscar puntos de dispersión para el caso de exceso. Entonces, buscaría puntos de elemento fuego en el canal de la madera. Por ejemplo, para dispersar el elemento madera, en este caso si es hígado, sería hígado 2, por ejemplo. Si fuera una deficiencia del elemento tierra, en este caso del estómago, tendría que buscar un punto de tonificación
según esta teoría, podría utilizar el punto estómago 41, por ejemplo, que es el punto de tonificación del canal del estómago, como una aplicación posible. Bien, no significa la única, pero también lo podría interpretar al revés. Diga, ¿hay una pregunta ahí? ¿Pablo? Sí, Ah, quería hacerte una te consulta. escucho. Por Diga. ejemplo, cuando hablas de debilitamiento es cuando el hijo afecta a la madre. ¿Es el debilitamiento? Sí, Porque hay una parte que dice cuando que, hay una... ya, porque el otro es de la madre al hijo. Claro, el debilitamiento es cuando un exceso en un elemento le quita energía al elemento generador. O sea, el fuego le quita energía a la madera o la tierra le quita energía al fuego. Bien, que eso Ya, es lo que pero desde el usamos, hijo. el, Ya. claro, eso es lo que usamos para como sistema de dispersión. Por ejemplo, si queremos dispersar la madera, tonificamos el fuego. Entonces podríamos tonificar, en este caso, hígado 2, perdón, utilizar el punto hígado 2, que es el punto fuego, en el canal de la madera, o también podríamos buscar otra combinación de puntos, por ejemplo, el punto madera en el canal del fuego, quizá que nos permita drenar esa energía. También como dos puertas distintas que estoy combinando. Bien, sí, todo esto sí es que se corresponde también, como les decía, con los síntomas del paciente. Bien, bueno. Otro tema, otro capítulo aparte en el cual nos tenemos que detener mucho a investigar porque yo tengo, tengo mis divergencias, mis discrepancias con algunas de las correspondencias que hay dando vuelta, es, por ejemplo, el uso de los vasos maravillosos en la acupuntura. Hay mucho texto escrito al respecto, en el cual, por ejemplo, los vasos maravillosos es todo un sistema. Esto que vemos acá de los yo antiguos se basa en los 12 canales principales, ¿bien?, de la medicina china. Y los vasos maravillosos se basan en como estos como sistemas que existían, o sea, en la embriología energética que se crean antes de que se desarrollen los canales principales y manejan como una energía más potente en cuanto a concepto de sanación. Pero, por ejemplo, tienen, normalmente se estudian solamente los puntos o con mayor atención los puntos de apertura y cierre, casi siempre se trabajan en pareja, por ejemplo, el canal Renmai en la línea media, por ejemplo, se combina con el canal Chongmai, y hay algunas correspondencias acá que creo que nos limitan si solo utilizamos esto en cuanto a aplicación, por eso creo que un complemento de esto que va a ser necesario es estudiar los vasos maravillosos en profundidad y nosotros determinar qué trigrama está representando según sus correspondencias. Por ejemplo, porque yo en principio con esta serie de correspondencias no estoy del todo de acuerdo en usarlo así. Y en usar un solo punto de los vasos maravillosos. Tiene un punto de apertura, pero tienen otros puntos también. Entonces acá es un capítulo también donde hay que detenerse a estudiar un poco más antes de tomar una fórmula simplificada y querer dejarlo ahí. Bien, pero por ejemplo, tenemos otro caso de aplicación de madera oprimiendo la tierra, que sería, en este caso, el hexagrama 24. También representa la misma dinámica. Es trueno abajo, tierra arriba. En este caso es vesícula biliar afectando al vaso, en vez de hígado afectando el estómago. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, en esa dinámica, por ejemplo, de control que se transforma en opresión, tengo que tonificar la tierra, dispersar la madera, puedo buscar puntos para tonificar la tierra, buscar puntos para dispersar la madera y buscar un punto, ¿qué punto representa en la acupuntura, qué punto representa el hexagrama 24? Trueno en la tierra. Bien, entonces en este sentido ahí podría volver atrás y decir, bueno, el trueno en la tierra, que en este caso es en la tierra, entonces si lo interpreto así, el trueno en la tierra sería el canal del vaso, elemento tierra, y el trueno estaría representado por el punto que es madera. Y fíjense, vaso 1 corresponde con los pies,
Entonces ahí ya empezamos a tener una idea de quizá para esa situación podría utilizar el punto 1 del canal del vaso, ¿no? Que además del punto pozo, representada como buscando esta idea de, bueno, ¿qué punto representa este hexagrama? O también, quizá, podría buscar la Tierra sobre el trueno, ¿no? En este caso, podría pensar, por ejemplo, en la teoría de los antiguos, bueno, el punto Tierra sobre el canal de vesícula biliar. Y aparece vesícula biliar 34. Son dos puntos que yo utilizo bastante en el tratamiento. Vaso 1 más con dígito puntura y vesícula biliar 34 más con acupuntura, pero en definitiva las técnicas son, tienen el mismo objetivo. Esos dos puntos, por ejemplo, representan la relación entre la Tierra y el trueno desde dos ángulos distintos, donde podría haber después, si vamos a la anatomía energética, ver cuáles son las acciones, las indicaciones de estos puntos y ver si se coincide con lo que el paciente necesita. Siempre quiero agregar como esa etapa final de verificación, de validación. Una vez que yo llego a una conclusión, a una hipótesis de diagnóstico y a una guía para el tratamiento, puedo observar y decir, a ver, según los textos de medicina china, este punto de vesícula biliar, ¿me sirve para este paciente? A ver qué indicaciones tiene. O si lo tradujera a dietoterapia, a fitoterapia, a Qigong, por ejemplo. Bueno, ¿qué ejercicio de Qigong podría hacer en este caso? Bueno, un ejercicio que disperse el elemento madera, ¿cuál sería? Un ejercicio que tonifique el elemento tierra, ¿cuál sería? ¿No? Utilizarlo de esa manera. Eso es un poco la propuesta que quería traerles hoy. Entonces, por un lado, utilizarlo para el diagnóstico energético, identificar los patrones que están ocurriendo con esta extensión, es como si fuera un módulo agregado de extensión de correspondencias sobre lo que ya trabajamos de teoría de 5 elementos, le agregamos estas otras correspondencias y a partir de ahí transformarlo en una guía para el tratamiento. También puede ser a nivel, por ejemplo, psicológico. Si yo veo que se está manifestando algo que me dice, bueno, quizá en este caso hay un exceso de enojo, bueno, cómo trabajar con ese enojo, cómo dispersar ese enojo, cómo controlar ese enojo, qué virtud asociada o qué emoción puedo ayudarle al paciente a identificar como causa de sus síntomas. Por ejemplo, yo puedo tomar de mis pacientes particulares, decir, bueno, sí, tengo un paciente que claramente tiene un exceso de ira que se corresponde con su sintomatología. No digo que sea la causa, puede ser la manifestación, la consecuencia, o puede ser simplemente las dos cosas. Puede ser una manifestación de su situación personal que le genera frustración por las cosas que le pasaron en la vida, y ese enojo permanente se le va a manifestar como rigidez en el cuello, tinnitus, por ejemplo, dolores, y mareos por un levantamiento del yang también. Tengo que ver si hay una deficiencia de yin, además, probablemente encuentre. Entonces puedo empezar a utilizar esto para identificar patrones que antes quizás no estaba viendo, y una vez que los identifico, bueno, definir una guía para el tratamiento.